No puede ser, ¿tú aquí? Sí, soy yo. Hacen muchos años que no te veo. Valentina Montserrat Aguirre no era el tipo de mujer que pasaba desapercibida. Donde ella entraba, el aire cambiaba. Las conversaciones se detenían, los ojos se movían en su dirección sin que nadie se lo propusiera. No era solo la belleza, aunque esa también estaba ahí, construida con cuidado y mantenida con disciplina. Era algo más profundo, más calculado. Era la certeza absoluta de que el mundo existía para recibirla. Había crecido así. Hija única del Grupo Aguirre, uno de los conglomerados empresariales más importantes del norte del país, Valentina aprendió desde pequeña que ciertos nombres abren ciertas puertas y que ciertos nombres también las cierran. Su padre, don Enrique Aguirre, era un hombre que medía todo en términos de valor. El valor de un contrato, el valor de una alianza, el valor de una persona. Y Valentina había absorbido esa filosofía sin cuestionarla, como quien absorbe el idioma de su tierra natal sin darse cuenta de que está aprendiendo. A los 23 años, Valentina conoció a Rodrigo. No fue en una gala, no fue en una reunión de negocios, fue en una librería de barrio una tarde de lluvia, cuando ella entró huyendo del aguacero y él estaba sentado en el suelo, entre dos estantes, leyendo un libro que ella nunca había escuchado nombrar. Llevaba una camisa sencilla. Las manos tenían restos de grasa que el jabón no había terminado de borrar. Y sin embargo, cuando levantó los ojos hacia ella, Valentina sintió algo que no supo nombrar en ese momento. Rodrigo Fuentes era mecánico. Trabajaba en el taller de su tío desde los 16 años, primero barriendo el piso, después aprendiendo a escuchar los motores como quien aprende a escuchar conversaciones en otro idioma. Era inteligente, de esa inteligencia que no viene con diplomas, sino con atención. Leía todo lo que caía en sus manos. Ahorraba con una disciplina que rozaba lo monástico. Tenía planes. Siempre había tenido planes. Pero para Valentina, en ese entonces, los planes de Rodrigo eran encantadores de la misma manera en que son encantadores los sueños de los niños. Tiernos, improbables, sin peso real en el mundo. Se enamoraron de todas formas. Durante 2 años, Valentina vivió una vida doble. Con su familia, era la heredera impecable, la que asistía a las reuniones, la que sonreía en las fotografías correctas. Con Rodrigo era otra cosa. Era más liviana, más honesta. Se reía de manera diferente. Discutían de libros y de política y de cosas que no tenían nada que ver con acciones ni con dividendos. Él la escuchaba de una manera en que nadie más la escuchaba, no como a una heredera, como a una persona. Pero el mundo de Valentina tenía reglas, y las reglas tarde o temprano cobran su precio. La conversación con su padre llegó un martes por la noche, después de una cena familiar en la que el nombre de Rodrigo salió a la mesa por primera vez. Don Enrique no levantó la voz, nunca lo hacía. Simplemente preguntó con esa calma que era más cortante que cualquier grito: ¿Un mecánico, Valentina? ¿Eso es lo que eres? No fue una pregunta, fue una sentencia. 3 días después, Valentina fue a ver a Rodrigo. Él la esperaba con café recién hecho y una sonrisa que todavía no sabía lo que estaba a punto de recibir. Valentina entró, se quedó de pie junto a la puerta y habló con una frialdad que ella misma no reconocía como propia. Le dijo que lo que tenían no tenía futuro, que sus mundos eran incompatibles, que ella necesitaba a alguien que pudiera estar a su altura. Y luego, porque el silencio de Rodrigo la incomodó más de lo que esperaba, añadió las palabras que durante años no pudo olvidar aunque quiso. Tú no eres suficiente para mí, Rodrigo, no en este mundo. Él no respondió, no suplicó, no se quebró frente a ella, al menos no de una manera visible. Solo asintió despacio, como quien recibe una información que en el fondo ya esperaba, y apartó los ojos hacia la ventana. Valentina salió por esa puerta y no miró atrás. Durante los años siguientes, construyó exactamente la vida que se suponía que debía construir. Se casó con Alejandro Vidal, hijo de una familia con el tipo de apellido que su padre aprobaba. El matrimonio duró 4 años y terminó en silencio, como terminan las cosas que nunca tuvieron fuego real.
Asumió la dirección de operaciones del Grupo Aguirre. Viajó, apareció en revistas, cumplió con cada expectativa que el mundo había depositado en ella. Y sin embargo, había noches en que algo sin nombre le pesaba en el pecho. No pensaba en Rodrigo, o eso se decía. Se había vuelto experta en no pensar en ciertas cosas, en construir paredes internas con la misma eficiencia con que su familia construía edificios. Pero a veces, en los momentos más quietos, recordaba sus manos, la manera en que él escuchaba, la sensación de ser vista de una forma que el dinero no podía comprar ni el apellido garantizar. 7 años es mucho tiempo, suficiente para que una persona cambie por completo, suficiente para que un hombre con planes y disciplina y una inteligencia que no viene de diplomas construya algo que nadie vio venir. Valentina no lo sabía todavía. Lo que sí sabía, esa mañana de miércoles en que salió de su casa en el auto nuevo que había comprado 2 semanas antes, era que tenía una reunión importante al otro lado de la ciudad y que no podía llegar tarde. Lo que no sabía era que el destino, a veces, tiene un sentido del humor que no le pide permiso a nadie. El motor comenzó a fallar a 40 kilómetros de la ciudad. Primero fue un sonido extraño, un golpeteo suave que ella ignoró porque ignorar las señales de advertencia era, sin saberlo, uno de sus talentos más consistentes. Después fue una vibración. Después el tablero se iluminó con un símbolo que ella no supo leer. Y finalmente, en una carretera secundaria rodeada de nada, el auto se detuvo. Valentina Montserrat Aguirre, heredera del Grupo Aguirre, se quedó sola en medio de la carretera con un teléfono con poca batería y el único taller mecánico en kilómetros a 30 minutos de distancia. No sabía todavía lo que la esperaba ahí, pero estaba a punto de descubrirlo. La grúa tardó 40 minutos en llegar. Valentina los pasó de Middlespen, pie junto al auto, negándose a sentarse en la orilla del camino, como si hacerlo fuera una concesión que no estaba dispuesta a hacer. Llamó a su asistente. Canceló la reunión con una frialdad que no dejaba espacio para preguntas. Llamó a la agencia del auto y la dejaron en espera durante 8 minutos, antes de decirle que el servicio técnico autorizado más cercano estaba del otro lado de la ciudad y que el tiempo estimado de atención era de 4 a 6 horas. 4 a 6 horas. Valentina miró el horizonte con la expresión de alguien que no está acostumbrada a que el mundo no se ajuste a su agenda. El sol pegaba fuerte, no había sombra, y el único lugar al que la grúa podía llevarla en un tiempo razonable era un taller del que ella nunca había escuchado hablar, ubicado en un pueblo pequeño a 8 kilómetros de donde estaba parada. No tuvo opción, o al menos no tuvo ninguna opción que le gustara. El taller apareció al doblar una curva, precedido por un letrero sencillo pintado sobre madera. Taller Fuentes. Sin mayores adornos, sin eslogan, sin el tipo de fachada que inspira confianza a alguien que está acostumbrada a los concesionarios con pisos de mármol y asesores con corbata. Era un espacio amplio, limpio dentro de lo que el oficio permite, con 3 autos en distintas etapas de reparación y el sonido constante de herramientas trabajando. Valentina bajó de la grúa con los lentes de sol puestos y la cartera apretada contra el cuerpo, como si el lugar pudiera contagiarle algo. Un muchacho joven, no mayor de 20 años, se acercó a recibirla. Le preguntó qué había pasado. Ella explicó con la economía de palabras de quien considera que dar demasiados detalles a ciertas personas es un esfuerzo innecesario. El muchacho asintió. Revisó el auto por encima y dijo que iba a llamar al jefe para que lo viera personalmente, que ese modelo tenía cosas que él prefería no tocar sin autorización. Valentina esperó junto a la entrada, de pie, sin mirar demasiado a su alrededor. Escuchó pasos. Escuchó una voz que daba instrucciones en voz baja, con esa calma específica de las personas que no necesitan levantar el tono para ser escuchadas. Y entonces levantó los ojos, y el tiempo hizo algo extraño. No se detuvo, exactamente, pero se dobló sobre sí mismo de una manera que ella no supo procesar de inmediato, porque el hombre que caminaba hacia ella con un trapo en la mano y una expresión completamente neutral era Rodrigo.
Rodrigo Fuentes. El mismo Rodrigo al que ella le había dicho 7 años atrás que no era suficiente. Él la reconoció primero. Eso fue evidente. Hubo una fracción de segundo, apenas perceptible, en que algo cruzó por sus ojos. No fue sorpresa, fue algo más complejo, más contenido. Como quien ve confirmarse algo que había considerado como posibilidad sin esperarlo realmente. Después esa expresión desapareció, y lo que quedó fue una neutralidad absoluta, profesional, casi clínica. «Buenos días», dijo. «¿Cuál es el problema con el vehículo?» Valentina tardó un segundo más de lo normal en responder. Algo en su pecho se había movido del lugar sin pedirle permiso. Pero ella era, entre otras cosas, una mujer entrenada para no mostrar lo que sentía en los momentos en que mostrarlo era un lujo que no podía permitirse. «El auto empezó a fallar en la carretera», dijo. «Primero un golpeteo, después una vibración, después se apagó». Rodrigo asintió sin apartar los ojos del vehículo. Rodeó el auto con la concentración de alguien que escucha algo que otros no pueden escuchar. Se agachó, revisó por debajo. Abrió el cofre con una seguridad que no necesitaba preguntar dónde estaba el seguro, porque ese tipo de cosas Rodrigo siempre las había sabido. Pasó 2 minutos en silencio, analizando, y luego se incorporó. «Va a necesitar al menos 3 horas», dijo. «Hay un problema en el sistema de inyección y algo más que necesito confirmar adentro. Si quiere esperar, hay una silla en la oficina. Si prefiere que la lleven al pueblo, podemos arreglar eso también». Lo dijo todo sin mirarla a los ojos una sola vez. Y eso, por alguna razón que Valentina no supo explicarse, le molestó más que cualquier otra cosa. «Voy a esperar aquí», dijo. Rodrigo asintió. Le indicó al muchacho joven que le ofreciera agua o café, y se metió de regreso al trabajo como si ella fuera cualquier cliente. Como si los 7 años no existieran. Como si las palabras que ella le había dicho aquella tarde no hubieran dejado ninguna marca visible. Valentina se sentó en la silla de la oficina, que era una habitación pequeña, con un escritorio ordenado, un ventilador de techo y una planta que nadie esperaría encontrar en un taller mecánico. Tomó el café que le trajeron, que era mejor de lo que esperaba, y sacó el teléfono para fingir que estaba trabajando. Pero sus ojos volvían, sin que ella se lo ordenara, hacia la figura de Rodrigo moviéndose entre los autos. Había algo diferente en él. No solo el tiempo, aunque el tiempo también había hecho su trabajo. Era algo en la manera en que se movía, en cómo los demás mecánicos lo miraban cuando él pasaba cerca, con una atención que no era miedo, sino respeto. En cómo él tomaba decisiones sin dudar, sin consultar, sin necesitar la aprobación de nadie. Era el dueño del lugar, eso lo entendió rápido. Pero todavía no entendía cuánto más era. Afuera, el sol seguía pegando. Los autos seguían entrando y saliendo. Y Rodrigo Fuentes seguía trabajando con esa calma que siempre lo había caracterizado. Esa calma que de joven ella había confundido con conformismo y que ahora, vista desde este ángulo y con estos años encima, empezaba a parecerse a otra cosa completamente. A propósito, a paciencia, a un plan. La primera hora pasó en silencio. Valentina respondió correos que no eran urgentes. Reorganizó su agenda para el resto del día, sabiendo que la reunión cancelada iba a generar conversaciones incómodas que tendría que manejar después. Hizo lo que siempre hacía cuando algo la incomodaba. Llenó el espacio con productividad. Pero el taller no le daba la misma distancia que una oficina. Era un lugar donde todo era concreto, donde el trabajo se veía y se escuchaba y se olía, donde no había capas de formalidad interpuestas entre las personas y lo que estaban haciendo. Y esa concretitud, esa ausencia de filtros, hacía difícil mantener la armadura intacta. Por la ventana de la oficina podía ver a Rodrigo trabajando en su auto. Lo observó más de lo que hubiera admitido en voz alta. Había algo hipnótico en la manera en que él se movía dentro del trabajo, con esa economía de gestos que tiene la gente que ha hecho algo tantas veces que ya no necesita pensar para hacerlo bien. Sus manos se movían con una precisión que ella no recordaba o que quizás nunca había mirado con suficiente atención. El muchacho joven, que se llamaba Mateo
y que tenía la simpatía natural de quien no ha aprendido todavía a desconfiar del mundo, le ofreció más café y se quedó un momento en la puerta. «¿Usted conoce al jefe de antes?», preguntó, con esa curiosidad directa que tienen los jóvenes, que todavía no saben que hay preguntas que no se hacen. Valentina lo miró. «¿Por qué lo preguntas?». Mateo se encogió de hombros, porque él la miró de una manera diferente cuando llegó. Al jefe no se le nota casi nada en la cara, pero yo llevo 2 años aquí y aprendo a leerlo. «Usted lo movió algo». Valentina no respondió de inmediato. Miró su taza. «Nos conocimos hace mucho tiempo», dijo finalmente. «Hace mucho tiempo y en circunstancias muy diferentes». Mateo asintió, como si eso explicara todo, y se retiró sin hacer más preguntas. Valentina se quedó con esa frase flotando en el aire de la oficina. Circunstancias muy diferentes. Era una manera elegante y completamente insuficiente de describir lo que había pasado. Una manera de hablar de ello sin tocarlo realmente. A los 40 minutos, Rodrigo entró a la oficina. Se limpió las manos con el trapo, no porque quedara sucio, sino por hábito, y se sentó al otro lado del escritorio con la postura de alguien que está completamente cómodo en su espacio. La miró entonces directamente, por primera vez desde que ella había llegado, y hubo en esa mirada algo que no era hostilidad, pero tampoco era calidez. Era una especie de claridad, como la mirada de alguien que ya procesó hace mucho tiempo algo que la otra persona todavía está procesando ahora. «El problema es más de lo que pensé al principio», dijo. «La inyección está dañada, pero también hay una falla en el sensor de presión que si no se atiende va a generar un problema mayor. Puedo tener todo listo en unas 2 horas más. Pero quería consultarle antes de proceder, porque la reparación completa tiene un costo que prefiero que usted autorice antes de hacerla». Le mostró una tablet con el presupuesto detallado. Los números eran altos pero justos. Valentina los revisó sin parpadear y autorizó todo con una firma rápida. Rodrigo tomó la tablet sin comentario. Ella habló antes de que él se levantara. «¿No vas a decir nada?», preguntó. «¿Sobre esto? ¿Sobre qué estoy aquí?». Rodrigo la miró un momento. «¿Qué quieres que diga, Valentina?». Era la primera vez que usaba su nombre, y lo dijo de una manera extraña, sin peso emocional, como quien nombra un lugar al que ya no tiene razones para volver. «No sé», dijo ella. «Algo, cualquier cosa. No sé cómo es posible que estés así de tranquilo». Él consideró eso un momento, como si la pregunta mereciera una respuesta honesta en lugar de una respuesta rápida. «El tiempo», dijo finalmente. «El tiempo te enseña a soltar las cosas que no puedes cambiar. Lo que pasó, pasó. Tú tomaste una decisión. Yo tomé las mías después. Y acá estamos los dos». Hubo una pausa. «¿Cómo estás?», preguntó él entonces, y lo dijo con una naturalidad que era casi más dolorosa que la indiferencia, porque sonaba genuina, como la pregunta de alguien que no guarda rencor, pero tampoco guarda nostalgia. Valentina sintió algo apretarse en la garganta. «Bien», dijo. «Bien, supongo». Rodrigo asintió. Se levantó, y antes de salir se detuvo en la puerta un segundo, sin darse vuelta. «El café lo hace Mateo», dijo, «pero la receta es mía, por si quieres otro». Y salió. Valentina se quedó mirando la puerta cerrada con una sensación que no lograba clasificar. No era culpa exactamente, no era nostalgia exactamente, era algo más difícil de nombrar. La sensación de estar frente a una versión del pasado que había seguido creciendo sin ella, que había florecido en una dirección que ella nunca anticipó, y que ahora existía de una manera tan completa y tan propia que su presencia en este lugar no cambiaba absolutamente nada. Rodrigo no la necesitaba, nunca la había necesitado, y eso, curiosamente, era lo más doloroso de todo. La revelación no llegó de golpe, llegó en capas. La primera capa fue Mateo, que tenía la costumbre de hablar mientras trabajaba y que, sin ninguna intención de revelar nada importante, fue construyendo sin saberlo un retrato que Valentina no esperaba. Le contó que el taller Fuentes llevaba 7 años en ese lugar, que había empezado con un solo mecánico, que era el propio Rodrigo, trabajando solo en un espacio alquilado que casi no tenía herramientas decentes, que en el primer año no hubo semanas fáciles.
que hubo momentos en que cerrar parecía la única opción lógica, pero que Rodrigo era del tipo de persona que no considera el abandono como una opción disponible, y que eso, con el tiempo, terminó siendo su ventaja más grande. El taller creció. Primero un mecánico más, después otro. Después el espacio propio comprado, no alquilado. Después la segunda sucursal, en el pueblo de al lado. Después la tercera, en la ciudad. Valentina escuchó todo esto con la misma expresión neutra que usaba en las reuniones de directorio cuando alguien presentaba cifras que la sorprendían, pero a las que no quería reaccionar de manera visible. «¿Cuántas sucursales tiene?», preguntó con un tono que intentaba sonar casual. Mateo lo pensó. «En talleres propios creo que 8. Pero el jefe también tiene participación en otras cosas. Eso yo no lo entiendo bien, la verdad. Lo que sí sé es que este taller, el original, él lo sigue atendiendo personalmente 2 o 3 días a la semana. Dice que si deja de trabajar con las manos, se va a olvidar de dónde viene». La segunda capa llegó cuando Valentina, con el pretexto de necesitar señal para una llamada, caminó hacia el área de trabajo y vio de cerca el tipo de autos que estaban siendo atendidos ese día. No eran autos ordinarios. Había un sedán de colección que valía más que muchos departamentos. Había un deportivo que ella reconoció porque era el mismo modelo que uno de sus socios manejaba y del que siempre hablaba como si fuera una reliquia sagrada. La clientela del taller Fuentes no era la clientela de un taller de pueblo. La tercera capa fue la llamada. Valentina la escuchó sin querer escucharla porque el taller era un espacio abierto y porque las palabras llegaron con suficiente claridad a pesar de la distancia. Rodrigo estaba al teléfono, de espaldas a ella, hablando con alguien en un tono directo y sin rodeos. Hablaba de una inversión, de un porcentaje de participación, de una decisión que tenía que tomarse antes del viernes, porque después los términos cambiaban y él no estaba dispuesto a negociar bajo presión de tiempo. No era el lenguaje de un mecánico, era el lenguaje de alguien que maneja capital, de alguien que toma decisiones financieras con la misma naturalidad con que otros deciden qué desayunar. Rodrigo terminó la llamada y se giró. La encontró ahí. No pareció incómodo. «¿Necesitas algo?», preguntó. Valentina buscó las palabras correctas y no las encontró de inmediato. «Tú eres...», empezó. Rodrigo esperó sin completar la frase por ella. «¿Qué tan grande es todo esto?», preguntó ella finalmente. Él consideró la pregunta un momento, no con vanidad, con esa misma calma que lo caracterizaba todo. «Lo suficientemente grande», dijo. «¿Por qué?». Valentina sintió algo muy específico en ese momento. No fue vergüenza, aunque había algo de eso. No fue envidia, aunque quizás había algo de eso también. Fue algo más preciso y más incómodo. Fue el reconocimiento tardío de un error de cálculo. Ella había medido a Rodrigo con las herramientas equivocadas. Había usado la vara del apellido y del capital visible, y de las apariencias. Y con esa vara él había salido pequeño. Pero la vara estaba mal calibrada. Siempre había estado mal calibrada. Rodrigo no había sido insuficiente. Ella había sido incapaz de verlo. «¿Por qué nunca me buscaste?», preguntó ella, y la pregunta salió antes de que pudiera evaluarla. «Cuando ya tenías todo esto, cuando ya habías construido todo esto, ¿por qué no me buscaste?». Rodrigo la miró durante un momento que se extendió más de lo cómodo. «Porque no construí esto para buscarte, Valentina», dijo. «Lo construí para mí». Hizo una pausa. «Y porque el día que saliste por esa puerta, aprendí algo que tardé un tiempo en agradecerte». «¿Qué cosa?», dijo ella casi en voz baja. «Que yo era suficiente, que siempre lo había sido. Solo necesitaba que alguien me lo dijera de la manera más brutal posible, para dejar de esperar que alguien más me lo confirmara». Valentina no respondió. No había nada que responder. Afuera, uno de los mecánicos llamó a Rodrigo. Él asintió en dirección a la voz. Luego miró a Valentina una última vez, con esa expresión que no era rencor ni triunfo, sino algo más sereno y más definitivo. «Tu auto va a estar listo en 1 hora», dijo. «Te aviso cuando terminemos». Y volvió al trabajo. La hora final en ese taller fue la más larga que Valentina recordaba haber vivido, no porque pasara algo, sino precisamente porque no pasaba nada.
Rodrigo trabajaba, los mecánicos trabajaban, el sol empezaba a bajar su intensidad afuera. Mateo puso música en un pequeño parlante y nadie protestó. Era una tarde normal en un taller normal, y esa normalidad era lo más desconcertante de todo, porque Valentina se había preparado mentalmente para muchos escenarios posibles en su vida, pero no para este. No para encontrarse frente a la evidencia concreta de lo que su decisión había significado. No para tener que sentarse con esa evidencia durante una hora sin poder moverse. Pensó en la conversación, en las palabras de Rodrigo, en esa frase que seguía resonando dentro de ella con una claridad incómoda. No construí esto para buscarte, lo construí para mí. Había algo en esa frase que la golpeaba de una manera que ella no terminaba de entender. No era la frase en sí, era lo que implicaba. Implicaba que Rodrigo había tenido que procesar el dolor de lo que ella le había dicho, había tenido que cargarlo, y en algún punto había tomado la decisión de convertirlo en combustible en lugar de en peso, que había usado las palabras más crueles que ella le había dicho como punto de partida en lugar de como punto final. Eso requería una fortaleza que Valentina, en su honestidad más privada, no estaba segura de tener. Ella había construido cosas también. Había escalado dentro del grupo Aguirre. Había tomado decisiones difíciles y había navegado un mundo de negocios que no siempre le había puesto las cosas fáciles por el solo hecho de ser mujer, independientemente del apellido. No era una persona que hubiera vivido sin esfuerzo, pero había construido siempre dentro de un marco que existía antes de que ella llegara, con una red debajo, con un nombre que abría puertas antes de que ella siquiera tocara el timbre. Rodrigo había construido sin red, desde el piso, con las manos literalmente sucias de aceite y con un capital inicial que probablemente ella gastaba en una semana sin pensarlo 2 veces. Y había construido algo real, algo sólido, algo que era completamente suyo. Mateo se asomó a la oficina. «Ya casi terminamos», dijo. «El jefe dice que en 15 minutos puede revisar con usted todo lo que se hizo». Valentina asintió. «Oye», dijo antes de que Mateo se retirara, «¿hace cuánto trabaja Rodrigo así, sin parar, viniendo aquí personalmente?» Mateo sonrió con esa sonrisa de quien está orgulloso de su jefe. «Desde siempre, desde que lo conozco. La gente le dice que ya no necesita ensuciarse las manos, que para eso están nosotros. Y él dice que el día que deje de hacer esto, va a empezar a olvidarse de lo que importa. Que el trabajo con las manos lo mantiene honesto. Que el trabajo con las manos lo mantiene honesto». Valentina repitió esa frase en silencio y sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía. No era admiración exactamente, era algo más cercano al reconocimiento, a la conciencia tardía de estar frente a un tipo de integridad que no tiene precio de mercado y que no aparece en ningún balance. Y si eres honesto contigo mismo, en algún momento de tu vida tienes que preguntarte si los criterios con los que mediste a las personas fueron los correctos. Tienes que preguntarte si confundiste el valor con la visibilidad, si confundiste el potencial con el apellido, si confundiste la suficiencia con la acumulación. Valentina lo estaba preguntando ahora, con 7 años de retraso, en la silla de una oficina de taller mecánico, con el aroma del café y del aceite mezclados en el aire. Rodrigo entró a la oficina con la tablet y le mostró el resumen de todo lo que se había hecho. Fue claro, preciso, sin términos técnicos innecesarios. Le explicó lo que había fallado, por qué había fallado y qué debía monitorear en los próximos meses para evitar que volviera a pasar. Le habló como a alguien inteligente, sin condescendencia, sin el tono que muchas veces los mecánicos adoptan con las mujeres que no saben de autos, ese tono que asume ignorancia antes de que la persona diga una sola palabra. Le cobró exactamente lo que el presupuesto decía, ni un peso más. Valentina pagó. Extendió la mano para despedirse porque era lo que correspondía y porque no sabía qué otra cosa hacer con ese momento. Rodrigo le dio la mano con firmeza, sin teatro, sin frialdad calculada, con la naturalidad de alguien que ya cerró ese capítulo hace mucho tiempo y que no necesita reabrirlo para nada. «Que te vaya bien, Valentina», dijo.
Y lo dijo de verdad, sin ironía, sin el subtexto que ella hubiera entendido y que él tenía todo el derecho a usar. Ella caminó hacia su auto, que arrancó sin problemas, y salió del taller sin mirar atrás. Pero a diferencia de aquella tarde de 7 años atrás, esta vez no fue porque no quisiera mirar. Fue porque sabía que si miraba, no iba a saber cómo manejar lo que iba a sentir. Y eso, reconoció mientras tomaba la carretera de regreso a la ciudad, ya era en sí mismo una forma de honestidad que hacía mucho tiempo no se permitía. Si esto te hizo pensar en alguien que subestimaste o en una decisión que tomaste con los criterios equivocados, déjalo en los comentarios, porque esta historia no es solo de Valentina, es de todos los que alguna vez midieron mal. Soy Valentina Montserrat Aguirre, y voy a contarte lo que pasó después de ese día, porque creo que es la parte que más me costó entender y que más me cambió. Manejé de regreso a la ciudad con el piloto automático puesto, las manos en el volante, los ojos en la carretera, pero la cabeza en otro lugar completamente, en ese taller, en esa oficina pequeña con la planta inesperada, en las manos de Rodrigo moviéndose sobre el motor de mi auto con esa precisión tranquila. En sus palabras, no construí esto para buscarte, lo construí para mí. Llegué a mi departamento, que es amplio y está en el piso 17 de un edificio en la mejor zona de la ciudad, y me senté en el sillón sin encender ninguna luz. Me quedé ahí, en la oscuridad que no era oscuridad total porque la ciudad siempre filtra luz por las ventanas, y me permití por primera vez en mucho tiempo no hacer nada. No planificar, no gestionar, no construir ninguna narrativa que me dejara en un lugar cómodo, solo pensar. Pensé en mi padre y en aquella cena donde el nombre de Rodrigo salió a la mesa. Pensé en la manera en que yo había absorbido sin cuestionamiento la filosofía de que el valor de una persona se mide por lo que tiene y por el apellido que carga. Pensé en que había repetido las palabras de mi padre con mi propia voz, sentada frente al único hombre que me había mirado como a una persona completa, y le había dicho que no era suficiente. Yo le había dicho eso. Yo. No fue una epifanía limpia y ordenada. No fue el tipo de realización que llega con claridad y deja todo resuelto. Fue más incómodo que eso. Fue una acumulación. Como cuando llevas mucho tiempo cargando algo tan integrado a tu cuerpo que ya no lo sientes como peso, hasta que un día te lo quitas y de golpe entiendes lo pesado que era. Empecé a ver cosas que siempre habían estado ahí, pero que yo había elegido no ver. Vi que el matrimonio con Alejandro había sido exactamente lo que mi padre aprobaba y exactamente lo que yo no necesitaba. 2 personas correctas en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas sin ningún fuego real debajo. Vi que había pasado los últimos años siendo muy eficiente y muy competente y muy visible, y que debajo de toda esa eficiencia había una soledad que yo había llenado con agenda y con logros, y con la aprobación de personas cuya opinión, si era honesta, tampoco me importaba demasiado. Vi que había cambiado amor real por seguridad social, y que esa transacción, que en su momento me había parecido racional y necesaria, me había costado algo que ningún balance podía cuantificar. Busqué el nombre de Rodrigo Fuentes esa noche. No iba a hacerlo. Me dije que no iba a hacerlo, y luego lo hice. Lo que encontré me dejó sin palabras durante un momento que fue más largo que cualquier silencio que hubiera vivido en una sala de juntas. Rodrigo Fuentes era el fundador y director de un grupo de inversiones con participación en 12 empresas en 4 estados. El Taller Fuentes era la empresa número 1, la que nunca había vendido y a la que seguía yendo con las manos. Pero debajo había una estructura que representaba cientos de empleos y un capital que competía sin ningún problema con las divisiones medianas del Grupo Aguirre. Mi grupo, el grupo de mi familia, el grupo por el que yo había sacrificado lo que había sacrificado. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. No fue orgullo herido lo que sentí, no fue resentimiento, fue algo más honesto y más difícil. Fue la comprensión clara de que yo había cometido el mismo error que le criticaba a mi mundo. Había juzgado la cubierta sin leer el libro.
Había confundido el origen con el destino. Había aplicado criterios heredados sin cuestionarlos, y esos criterios me habían llevado a perder lo que en el fondo más valoraba. Durante semanas después de ese día, fui diferente. No de manera dramática ni visible para afuera, sino en las cosas pequeñas. Empecé a preguntarme, antes de emitir un juicio sobre una persona, con qué vara la estaba midiendo y de dónde venía esa vara. Empecé a escuchar de otra manera en las reuniones, prestando atención no solo a lo que las personas tenían, sino a cómo pensaban, a cómo resolvían, a qué los movía. Empecé a notar cuántas veces, sin darme cuenta, había descartado a alguien por razones que no tenían nada que ver con quién era realmente esa persona. No volví a buscar a Rodrigo. Lo pensé. Lo consideré durante más tiempo del que estoy dispuesta a admitir. Pero llegué a la conclusión de que presentarme en su vida, con 7 años de retraso, no era un gesto de honestidad, sino un gesto de ego. Que lo que yo quería al buscarlo no era reparar algo para él, sino calmar algo en mí, y que él no me debía esa tranquilidad. Lo que sí hice fue escribirle una carta que nunca mandé. La escribí a mano, en papel, como se escribían las cosas importantes antes de que todo se volviera digital y efímero. Le decía que lo que le había dicho aquel día había sido el error más costoso de mi vida. Le decía que él siempre había sido suficiente, que el problema nunca había sido él. Le decía que me alegraba que hubiera construido lo que había construido, que me alegraba que estuviera bien, que el mundo fuera mejor porque personas como él existieran en él con esa integridad intacta. La carta sigue en el cajón de mi escritorio. A veces la saco y la leo, no por nostalgia, sino como recordatorio, como la calibración de una vara que todavía estoy aprendiendo a usar correctamente. El karma no siempre llega como castigo. A veces llega como espejo, como la imagen de lo que pudiste elegir y no elegiste, reflejada con una claridad que no tiene piedad, pero tampoco tiene crueldad. Solo verdad. Yo miré ese espejo ese día en el taller Fuentes, y lo que vi me cambió para siempre.